Los pedales magnéticos de Madped han conseguido hacerse un hueco como alternativa a medio camino entre los pedales de plataforma y los automáticos. En este vídeo os contamos todo sobre ellos. ¡Empezamos! La empresa austriaca ha desarrollado 4 modelos para cubrir todas las modalidades del ciclismo, basados en un sistema patentado con potentes imanes de neodimio. Constan de una base de aluminio mecanizado CNC en varios colores, con pines intercambiables y 1 o 2 imanes con distintas potencias según modelos. En la zapatilla se monta una placa de acero que sustituye a las calas tradicionales y es compatible con los anclajes clásicos de tipo SP de montaña y de 3 tornillos en el modelo de carretera. El modelo Sport 2 está orientado a gravel, cross country y trail y tiene un solo imán en una de las caras con potencias de 100, 150 o 200 newtons, que la marca recomienda elegir según el peso del ciclista, y cuentan con 6 pines intercambiables en cada cara. Para los que quieren afinar el peso en estas disciplinas, Madped nos ofrece el modelo Ultra, con eje de titanio, disponible con imanes de 150 y 200 newtons. Y las opciones de MTB se complementan con el modelo Enduro, indicado para el Mountain, Enduro y DH. Tiene imanes en ambas caras y se pueden elegir con imán de 150 o 200 newtons. Por nuestra experiencia, recomendamos siempre los de 200 newtons para estas modalidades. Cuentan con 14 orificios para pines por cada cara y el pack incluye 32 pines de 8 mm y 16 más largos de 11 mm, para que el rider elija la combinación más adecuada según el uso. Los 3 modelos permiten variar la altura del imán y en el pack incluye la placa de acero que se ancla en la zapatilla, un espaciador de plástico para ajustar la altura correcta según el grosor de la suela y llaves para los pines y el ajuste de los imanes y las placas. Opcionalmente, tenemos 2 accesorios que pueden ser interesantes: las placas Strong para las zapatillas que son más gruesas e incrementan la potencia del imán en un 30%, y la plantilla para el posicionamiento fijo del pie, que cuenta con un hueco circular en el que encaja el imán. El modelo Road está pensado para carretera y gravel y su aspecto y su funcionamiento es más parecido a los pedales de carretera tradicionales tipo Loop. No llegan a tener la rigidez y la sujeción de los automáticos, pero ofrecen una gran facilidad para sacar el pie del pedal. Esto supone mayor seguridad en caso de caída y más comodidad para usarlos en ciudad, con frecuentes paradas o para gravel. Pero el segmento donde más han encajado los pedales Madped es sin duda en el de montaña, y los hemos probado a fondo para ofreceros nuestra opinión. Lo primero y lo más importante que hay que tener en cuenta es que el sistema se basa en la acción conjunta de los imanes y los pines de la plataforma. Y para conseguir esto, os damos 2 recomendaciones imprescindibles. La primera, que utilicéis zapatillas completamente planas y con la suela lo suficientemente blanda para que se claven los pines. No perdáis el tiempo probando con otro tipo de zapatillas porque la experiencia será frustrante. Lo mejor es elegir modelos flat, específicos para plataformas. Y segunda, ajustad correctamente la altura del imán y de la placa para que contacten, permitiendo que la suela se clave en los pines. Para ello, tenéis que jugar con la altura del imán, que se ajusta con este tornillo Allen, y el espaciador de las placas que se instala entre estas y la suela, en caso de que la suela sea demasiado gruesa. Lo mejor es que antes de salir de ruta probéis y vayáis haciendo ajustes hasta alcanzar la posición correcta, en la que notéis que el imán engancha perfectamente y la suela se agarra a los pines. Para el ajuste de la placa, el fabricante nos aconseja anclarla en la posición más cercana posible al centro de la zapatilla, para que el pie se sitúe correctamente en el pedal. En el modelo Enduro también tenéis que elegir el número y tipo de pines que montáis. Lo habitual es poner los pines cortos en la parte trasera del pedal y los largos en la parte delantera. La propia marca, en las instrucciones que acompañan a los pedales, nos da unos consejos que pueden servir de partida. La primera prueba la hicimos con el modelo Sport 2 y el imán de 150 newtons. Tuvimos que dedicar un tiempo a hacer cambios en los ajustes y probar con distintas zapatillas hasta que conseguimos tener buenas sensaciones. Con zapatillas completamente planas y un buen contacto del imán, conseguimos un pedaleo redondo muy similar al de los pedales automáticos, que soportó sprints, subidas y bajadas moderadamente técnicas sin pérdidas de contacto con el pedal. La colocación del pie es muy intuitiva cuando llevas unas cuantas salidas y su liberación es muy fácil. Se realiza con un giro lateral similar al de las calas, pero con menos fuerza, pues el imán ejerce su mayor potencia en sentido vertical. Nos da un amplio margen para un posicionamiento natural que le vendrá bien a los que tienen problemas biomecánicos, evitando la posibilidad de lesiones.
Los que echen de menos una posición fija pueden usar el accesorio de posicionamiento, pero, aun con este accesorio y el imán más potente, no esperes tener la sujeción vertical de los pedales automáticos, ni levantar la bici tirando de ellos porque el pedal se soltará. En este sentido, tiene sus limitaciones que solo solventaréis si tenéis técnica con pedales de plataforma y sin ayuda de la sujeción de las calas. Para usos más técnicos es imprescindible dar el salto al modelo Enduro, con el que continuamos la prueba. Elegimos directamente el imán de 200 newtons y unas zapatillas flat y ajustamos los pines según las recomendaciones del fabricante. Para que la prueba fuera lo más completa y objetiva posible, la realizamos con dos compañeros que practican enduro con distinto tipo de pedal. Uno de ellos utiliza siempre pedales de plataforma y el otro es un adicto a los pedales automáticos. Aunque ambos tienen una excelente técnica de conducción, la opinión final fue distinta, como era fácil de esperar. El rider acostumbrado a los pedales automáticos echó de menos la excelente sujeción que ofrecen las calas en todas las situaciones y sufrió los vicios adquiridos con este tipo de pedal y tuvo la lógica sensación de inseguridad que le produjeron las repetidas pérdidas de contacto. El que usa pedales de plataforma, en cambio, se encontró con sensaciones muy parecidas, pero con la ventaja añadida del plus de sujeción que le aporta el imán, facilitando mucho el pedaleo en subida y en la colocación correcta del pie. Con las conclusiones de las pruebas nos atrevemos a delimitar para qué tipo de ciclistas son recomendables los pedales magnéticos y para quién no. Empezando por los posibles detractores del sistema. No les gustará a los que busquen las mismas sensaciones de un pedal automático para usos exigentes porque no las van a encontrar. Ciclistas muy deportivos de XC, gravel o carretera que expriman a tope la potencia de sus piernas y la sujeción de las calas en condiciones extremas, ni tampoco riders de trail, enduro o DH, acostumbrados a un pedal automático y sin problemas para ir enganchados en cualquier situación. Para el resto, el perfil de usuarios que pueden aprovechar las características de estos pedales es bastante amplio, pero los recomendamos especialmente para los ciclistas de trail, enduro y DH, que utilizan plataformas y pueden agradecer las sensaciones de ir moderadamente anclados, sobre todo en subidas, pero con la opción de desengancharse de forma fácil y natural. Los que se sienten inseguros con los pedales automáticos en cualquier disciplina, pero no quieren renunciar a la sujeción para un pedaleo más redondo, y los ciclistas urbanos o cicloturistas que quieren mantener la sujeción de los pedales sin problemas para andar, pues las placas planas quedan totalmente ocultas en la suela y no molestan como las tradicionales. Confiamos en que esta información os haya resultado interesante para ampliar vuestras opciones a la hora de elegir pedales. Y para terminar, pues lo vamos a hacer con un buen chiste. Dice: Manolo, bocadillo aquí. ¿De qué lo quieres, Antonio? Pues no lo sé, no te voy a pagar porque no me he traído dinero. Ah, pues hoy tenemos bocadillo de acetate. Vale, dame que lo pruebo. ¿Lo prueba? Manolo, pero que esto es pan con mierda. Acetate, acetate. Esperemos que os haya gustado, no olvidéis suscribiros y activar la campanita. Hasta el próximo vídeo. Sobre ellos. Contamos todo sobre ellos. Sobre ellos. Contamos todo sobre ellos. Sobre ellos. Os contamos todo sobre ellos.